Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy vamos a estar cambiándole el cilindro de freno trasero del lado del conductor. El de este lado, este cilindro, compré el original. En la descripción les voy a dejar la referencia para que la consigan. ¿Qué pasa? Que se me está quedando pegado el freno trasero. Ya lo he tratado de dejarlo unos días sin el freno de mano y se me sigue frenando la llanta. El otro síntoma que podemos tener es que arrancamos el carro pues a andar y se escucha un chillido constante. Lo que pasa es que yo creo que se pegó uno de estos cilindritos y me está frenando siempre el carro, entonces lo vamos a cambiar de una vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que montar el carro en un gato, quitar el rin y destapar la campana. Entonces voy a montar el carro, quito el rin y les muestro cómo desarmamos la campana trasera. Listo. Bueno, les cuento que ya monté el carro en el gato, lo dejé también con una torre por seguridad. El rin pues trata de meterlo lo que más pude, pero como el carro es tan bajito, un poquito complicado, también es por seguridad. Ya teniendo esto acá sin el rin, lo que tenemos que hacer es sacar este tornillo. En muchas ocasiones se pega mucho, pero yo ya lo había aflojado pues con anterioridad. Entonces hay que aflojarlo. Luego de que lo aflojemos, tenemos que hacerle palanca a la campana para que salga. Entonces, con un destornillador de pala le podemos ir haciendo palanca acá arriba para que vaya aflojando de a poquito en todos los lados. Si de pronto la campana está muy pegada, con un martillo darle unos golpecitos. Pues tampoco darle muy duro, es solo como para que afloje. Porque las bandas se pueden pegar, y más que yo tengo este freno pegado, entonces unos golpecitos pueden servir, y con el destornillador hacerle palanca acá en esta endija que tiene acá. Entonces voy a sacar la campana y les muestro cómo cambiamos el cilindro. Bueno muchachos, ya como pueden ver aquí quité la campana, es esta. Les voy a mostrar por qué digo que se quedó pegado el cilindro. Poneme la emergencia por favor. Miren que el cilindro no se devuelve en ninguno de los dos lados. ¿Sí lo ven? Mientras que el movimiento que él debe hacer es abrirse con la emergencia. Los dados que van adentro del cilindro se pegaron. Por eso es que no está frenando bien. Se quedaron pegados los dados internos. ¿Sí lo ven? Entonces, para quitar este cilindro muy fácil. Acá atrás a ver si lo logro coger con la cámara. Este es por donde purgamos el freno, y este de abajo es la línea, y acá abajo tenemos un tornillito. Eso tenemos que sacarlo para poder sacar el cilindro por acá atrás. También tenemos que soltar la línea. Entonces eso es lo próximo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una estopita o un recipiente, porque él nos va a botar líquido mientras cambiamos el cilindro. Entonces voy a proceder a aflojar eso y les muestro. Bueno muchachos, les cuento que el tornillito de atrás, el que va acá pegado, ya les muestro. Este de acá abajo es un 10 milímetros, y la línea del freno, esta también es una 10 milímetros. Pero antes de eso tenemos que quitar este resorte. Es solo jalarlo con una pinza. A ver si me da con la otra mano.
Bueno, va a tener que soltar la cámara para poder quitar el resorte, solo jalarlo con fuerza con una pinza y zafarlo de este otro alambre. Listo, te lo jalamos, soltamos y ya solo tendríamos que soltar acá atrás. Como les dije ahorita, hay que tener un recipiente para el líquido que nos bote o con una estopita para no hacer pues como mucho reguero acá. Entonces voy a soltar el resorte y va a cambiar el cilindro. Bueno, les cuento que ya aflojé, pues quité el resorte y tuve que abrir un poco las zapatas y bajar esta varilla para que nos dé la forma de sacar el cilindro viejo. Solo nos falta aflojar la línea, es con una llave de 10. Entonces la va a aflojar y recuerden tener una estopa o algo para no ensuciar mucho, ya que nos va a botar un poco de líquido. Entonces voy a proceder a quitar la línea y a reemplazar el cilindro. Bueno muchachos, ya instalé el cilindro nuevo. Ahora les muestro cuál es la diferencia. Ya yo este lo muevo para cualquier lado y se mueven los cilindros, ¿cierto? Mientras que el viejo está pegado, no me deja ni hundirlo ni sacarlos. Ya tenía como óxido, de más que el agua que le entra a la campana se oxidaron. Vamos a ver acá adentro. Sí, efectivamente como que le estaba entrando agua y se oxidaron los dados. Entonces vamos a revisar el otro lado también. Está igual, también se está oxidando, seguro por eso fue que se pegó. Entonces listo, ya instalamos el nuevo, instalamos la línea de freno, le pasamos el taponcito y el tornillo de abajo también quedó listo. Acá adelante instalamos de nuevo el resorte y acomodamos la varilla que es la que ajusta el freno de mano. Y listo muchachos, ya solamente sería poner de nuevo la campana. Si quieren pueden ajustar el freno de mano, que es de acá. Hay que subir o bajar según si necesitan apretar o desapretar. Y listo, entonces ya solo poner la campana, ponerle el tornillito, montar el rin y bajar el carro del gato. Entonces voy a omitir esa parte para no hacer el video muy largo. Es igual a como lo hicimos al principio del video. Entonces eso es todo por esto muchachos. Les voy a mostrar ya cuando tenga todo armado al final, pero ya vemos que queda funcionando bien. El cilindro viejo se oxidó. Listo muchachos, enseguida les muestro ya con el carro armado. Bueno muchachos, ya terminamos de cambiar el cilindro de freno, ya montamos de nuevo el rin, armamos la campana y bajamos el carro del gato. Es muy fácil hacer el cambio y también muy fácil detectar si tenemos este problema. Ya saben que se frena un poco el carro, escuchan un ruido de frenado constante. Entonces eso es todo muchachos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión.